En este video vamos a ver En este video vamos a ver algunas formas para que aparezcan títulos cuando se requieran digamos, en la titulación de contenidos que estén animados y que sean de alguna manera se integren con el proceso de animación que uno está realizando en la parte de la estructuración de la composición visual que uno quiera, bueno, que se está tratando de estructurar ya para la animación. Bueno, entonces tenemos tienen abierto su After Effects. Entonces vamos a decirle archivo, nuevo proyecto, archivo, nuevo proyecto, y vamos a decirle una nueva composición. Aquí en nueva composición vamos a trabajar la que veníamos realizando, la clásica, bueno, la estructura más estándar para redes sociales ahorita, que es 1080 por 1080 a 30 frames por segundo. Dejémoslo de un minuto de duración. Voy a dejar el background, el fondo de la composición de color blanco y le decimos OK. Cuando ya hemos creado esta composición nos vamos a acercar. Acordémonos que lo pueden hacer si tienen un mouse con scroll arriba, con la ruedita entre el botón izquierdo y el botón derecho, girando esa ruedita del mouse, teniendo la posición del mouse sobre la composición. Podemos hacer este tipo de acercamiento que nos permite ir acercándonos o alejándonos de la composición. Bueno, primero vamos a colocar vamos a la herramienta de texto. Hacemos clic sobre la herramienta de texto y en el menú superior, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar un título. Hacemos clic sobre la composición. Inmediatamente abajo en la línea de tiempo aparece nuestra primera capa, que sería pues la capa de texto. Entonces vamos a ingresar un texto cualquiera. Aquí voy a colocar título, la tengo en blanco, selecciono, voy a cambiarle el color porque lo tengo en blanco. Para seleccionar es con Windows A o Control A para Mac. Aquí en las propiedades, en la parte derecha de las ventanas que están a la derecha de la pantalla, aparece el carácter. Entonces me está diciendo que pues estoy utilizando Helvética. La familia, el color, voy a decirle que sea negro. Ok, que sea negro. El tamaño, que está a 100 píxeles. Aquí, 100 píxeles. El interlineado, que está a 100. La baja automático el interlineado. El tracking todavía está en 0. Sí, tiene un tracking de 0 y bueno, entonces vamos a ver como esas propiedades básicas sencillas en este primer ejemplo de título. Entonces título de contenido. Listo, dejémoslo así. Título de contenido, lo corro un poquito, selecciono el título, lo corro. Entonces a este contenido aquí voy a empezar a animar, para empezar a hacer una animación para que ese contenido se visualice o se presente. Empecemos por algo muy, muy sencillo. Entonces, teniendo seleccionado la línea o la capa de texto, ¿por qué sé que está seleccionada? Porque si me acerco, si ven esos 8 puntos que están alrededor de ese texto, entonces me está indicando que tengo esta capa seleccionada. Si hago clic por fuera de la capa, desaparece ese recuadro o esa selección de recuadro y me está indicando que no tengo nada seleccionado por el momento. Entonces, para que esta primera opción funcione,
tenemos que tener seleccionado dos formas, o sobre el título, sobre el texto, hacemos clic sobre el texto. Miren que ya dejé de tener la herramienta de tipografía o de texto y estoy utilizando la herramienta de selección, la que está en la segunda, que en el menú superior, la que está de color azul, como pueden ver en este momento, que está en la casita, bueno, la casa de inicio, luego la herramienta de selección, luego la herramienta de mano, la de lupa, en el menú superior. Entonces, para seleccionarla, pues con la herramienta de selección, me paro sobre el título, le hago clic. Esa es una forma, o la otra es directamente hacer clic sobre la capa de selección, ¿sí? La capa del contenido, del título, y en la línea de tiempo, y inmediatamente también selecciona ese título. Entonces, vamos a crear una máscara para este título. Entonces, al tener seleccionado este título, luego vengo a la herramienta de rectángulo en la misma menú superior, hago clic, selecciono el rectángulo. Entonces voy a cambiar el color del rectángulo para que se note. Lo tengo negro, lo voy a cambiar a color rojo en las propiedades. Ok, cancelar, no. Estoy cliqueando sobre las propiedades de los caracteres. Bueno, dejémoslo así mientras tanto. Entonces, miren que al hacer clic, al arrastrar sobre el contenido, él va creando una máscara. Listo, suelto. Entonces, esta máscara aquí, inmediatamente aquí en la parte de la composición, en la parte de la primera capa, que es el título y contenido, que se adquiere el nombre de la capa, del título que le dimos arriba, y dice, si desplegamos, aparece texto y aparece máscaras. Entonces la máscara aparece de color amarillo. Cancelar. ¿Sí? Entonces esa máscara es la que estamos viendo con ese recuadro amarillo. Dentro de la máscara selecciono mi máscara y despliego las opciones que tiene ocultas, las despliego y aparece Max Path o Max Fever o Max Opacity o bueno, Max Expansion, no sé cómo se pronunciará. Entonces estas son propiedades que se pueden animar, ¿sí? Entonces vamos a animar la primera propiedad, que es la máscara, el Path Mask, o la Mask Path, perdón. Entonces, para poder animar esta propiedad, no sé cómo traducirá, o sea, Path creo que es como contorno de máscaras, que no recuerdo bien qué es. Bueno, busquemos acá en Path, en el translator. Trayectoria, ya, es trayectoria. Entonces, es que como lo tengo en inglés, no sé cómo estará en español. Trayectoria debe ser trayectoria de la máscara. Les puede aparecer a ustedes, pero es la primera opción. Entonces, en esta trayectoria de la máscara es la que vamos a animar. Para animar esta propiedad, lo que hacemos es que damos un primer clic sobre el reloj, donde dice la trayectoria de la máscara, o los que tengan en inglés Max Pack, hacen clic ahí. Miren que acá en la línea de tiempo apareció un rombo de color, un rombo de color azul, que me está indicando el primer keyframe o punto clave. Entonces, ese primer keyframe es cómo queremos que quede al finalizar la visualización de la máscara. Voy a pararme en el segundo 15, voy a acercar un poco la línea de tiempo. Voy a trabajarla de 2 segundos. Acerco. Voy a hacer nuevamente clic sobre, me alejo un poco. Recuerden, para alejar es con aquí abajito donde están esos dos iconos que parecen dos triángulos, dos triángulos.
a la izquierda y a la derecha, uno más pequeño que el otro. Entonces ahí me está indicando el formato de visualización, lo que está visualizando ahí en su área respectiva. Entonces voy a hacer clic. Recordemos que no podemos hacer clic sobre el reloj porque borramos todos los demás keyframes. Entonces hacemos clic sobre el rombo que aparece a la izquierda del reloj. Hago clic ahí y vuelve y me selecciona o me aparece en el segundo 2 donde tenía con antelación la línea de tiempo donde había colocado o no había colocado, había desplazado la línea de tiempo porque estaba anteriormente en el segundo 00, la desplacé al segundo a los 2 segundos y ahí hice el clic sobre el rombo que aparece a la izquierda del reloj del trazado de la máscara. Entonces, o el recorrido, creo que se llama recorrido de la máscara, y vuelvo y me traza. Entonces, ¿qué pasa? Si muevo mi línea de tiempo, miren que no pasa nada, ¿no? Porque no hemos hecho ninguna animación. ¿Qué se debe hacer acá? Como quiero que aparezca la animación, entonces vuelvo y me ubico sobre el primer keyframe, el segundo 00. Ahora selecciono la herramienta de selección, hago clic ahí, sigue seleccionado mi máscara porque está de color amarillo, hago clic por fuera y selecciono estos dos, ¿sí? Entonces miren que si hago clic por fuera se selecciona la máscara, perdón. Si hago clic sobre la máscara me tiene seleccionado los 4 puntos, el punto que está en la esquina superior izquierda, el punto que está en la esquina inferior izquierda, el punto que está en la esquina superior derecha y el punto que está en la esquina inferior derecha. Él toma como referencia este punto, el primer punto que es en la esquina superior derecha de ese rectángulo. Ese es su punto de referencia. Pero quiero solamente mover 2 puntos. A ver, hagamos el ejemplo con el primer punto. Si hago clic sobre este punto, sobre el punto que está en la esquina superior derecha, lo muevo hacia la izquierda, o sea, con clic sostenido, hago clic sobre ese nodo y empieza a ocultar el contenido. Recordemos que estamos trabajando en el segundo 00. ¿Sí? Si vamos y hacemos clic sobre la línea de tiempo y vamos avanzando al segundo 2, aquí aparece ya la animación como tal. Voy a deshacer este recorrido de la máscara, control Z. Aquí lo que quise fue trabajar un solo nodo, pero ¿qué pasa si quiero trabajar 2? Pues lo mismo, selecciono la máscara y hago clic sostenido. Miren que acá en la parte derecha ahí se está formando un recuadro de color gris. Entonces al hacer clic ahí, lo que hago es que hago un barrido y selecciono los 2 puntos. Entonces ese barrido debe quedar debe seleccionar esos 2 puntos de la máscara, tanto la esquina superior derecha como la esquina inferior derecha. Suelto y miren que se mantienen activos, se mantienen esos 2 puntos con relleno, con un relleno amarillo, pero los 2 puntos contrarios, los 2 puntos de la izquierda, tanto el superior como el inferior, se desactivó la selección. Entonces al hacer clic sobre esos 2 puntos me está corriendo, me corre la máscara, me la recorre de manera paralela. Y con esto podemos, pero miren que está pasando algo, no está haciendo el recorrido de una forma que yo pueda controlar. Entonces para ello voy a decir otra vez control Z. Tengo seleccionados los 2 puntos, empiezo a recorrer hacia la izquierda para ocultar la máscara y sostengo el botón mayúsculas, Shift, el botón Shift, y al hacer el recorrido hacia la izquierda, él me mantiene la línea, una línea horizontal y vertical paralela.
Entonces lo suelto, voy a soltar ese recorrido para que alcance a tapar la primera la letra de este título, que es la letra T, y lo suelto. Ya con eso, cuando vuelvo y hago clic sobre la línea de tiempo, me empieza a mostrar lo que está haciendo la máscara. O sea, que la máscara empieza a develar el título. Digamos, esta es una opción para poder digamos, generar o mover el título. Por lo general, siempre para esto, o sea, siempre que se hace de esta forma es porque hay como ese efecto de que aparece una línea y la línea se va recorriendo y el título va apareciendo después de la línea. Es una línea vertical, hagámosla. Entonces sabemos que este es el recorrido que va a hacer mi máscara, ¿sí? Ahora ubiquémonos en el segundo 2, donde termina la máscara, ese movimiento de la máscara que me va mostrando ese título, y vamos a bloquearla. Aquí bloqueamos la capa con la figura del candado, nos paramos sobre la capa y la bloqueamos. Entonces ahí no vamos a poder hacer nada. Ahora vamos a hacer un rectángulo para que ese título de alguna manera aparezca, o sea, que haya como una justificación visual o una animación, una pequeña interacción de un elemento gráfico que permita o dé como esa sensación de que el título sale de alguna parte, ¿sí? Hay un origen del título. Entonces hacemos clic en el menú superior, vamos a la herramienta de rectángulo, hacemos clic sobre la herramienta de rectángulo, se activan las propiedades de ese rectángulo. Me está diciendo que el relleno es de color blanco y el contorno es de color blanco, ahí tiene un grosor de 30 centímetros. Esto viene porque en una animación que estaba trabajando anteriormente, pues necesitaba esas características para algo muy puntual de esa animación. Entonces voy a cambiar esas características. Voy a cambiar acá, si me paro sobre la palabra contorno o fill en inglés, relleno o fill, aquí me está dando que sea vacío, que tenga un color sólido, que tenga un color degradado lineal, o que tenga un color degradado radial al centro, o sea, que se vaya degradando del centro, de las esquinas hacia el centro, o al revés, del centro hacia las esquinas. El lineal, recordemos que es que ese degradado se dé de izquierda a derecha, o derecha a izquierda, o en diagonal, ¿sí? De arriba a abajo, bueno, independientemente ya, o de abajo arriba, ¿sí? Combinando esas opciones. Entonces, el relleno lo voy a tomar como sólido, un color sólido. Entonces le digo OK. Estas opciones se abren cuando hago clic sobre la palabra fill o relleno, ¿sí? Pero para cambiar el color tengo que pararme sobre el icono de color, o sea, sobre donde me está especificando el color. Hago doble clic y me aparece la ventana emergente de color. Voy a darle un color, tal vez un gris. Bueno, voy a darle un grisecito ahí. Le digo OK. Y el relleno, lo mismo. El contorno. Me está diciendo que el contorno es de color blanco. Voy a decir que el contorno, que quiero que el contorno no tenga ningún color, o sea, que sea transparente. Entonces le doy clic en ninguno o none. Hago clic ahí y OK. Al decirle que ese contorno no tiene, o sea, que el contorno no tiene ningún color, me desaparecen las propiedades del relleno, o sea, qué tan grueso quiere que uno utilice, o sea, quiere que uno le asigne a ese contorno. Si cambio cancelar. Si cambio a relleno, a color sólido, le digo OK. Aquí me aparece el grosor del contorno, 1 píxel, 2 píxeles, bueno, los píxeles que uno quiera. Y recordemos que también aquí en el contorno uno le puede dar una opacidad a ese contorno, ¿sí? De 0 a 100, y lo mismo en el relleno. En el relleno también uno puede darle una opacidad o una transparencia. Entonces, vamos a decirle que
pues que no quiero ningún contorno, quiero que sea transparente. Ok, ok, entonces desaparece. Entonces vamos a crear miren que cuando uno selecciona esta herramienta de selección, herramienta de rectángulo, el icono aparece como una estrella, ¿sí? El mouse aparece como el icono de una estrella que me está indicando que voy a trazar un polígono. Entonces hago clic hago clic sostenido y empiezo a mover qué tan hacia abajo, qué tan grueso y qué tan largo quiero ese polígono. En este caso sería ese rectángulo. Ok, voy a soltarlo. Voy a soltarlo aquí. Se hace con clic sostenido, ¿no? ¿Y qué sucede? Aquí esta figura tiene su centro, me lo está ubicando en el centro del contenido, ¿sí? En el centro de la composición. Entonces voy a cambiar el centro de esta figura, se lo voy a cambiar que quede dentro, o que el centro sea la misma figura. Entonces, para cambiar las propiedades del centro de este rectángulo, hago clic en el menú principal, en la herramienta de seleccionador de punto o ancho behind, aquí, la que tiene como un cuadradito, es como un cuadrado punteado con líneas o con flechas a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Eso me indica que yo puedo coger ese centro, hago clic sobre el centro de este rectángulo sostenido, lo muevo, miren que se está moviendo el centro de ese objeto y lo ubico en el centro del polígono que acabamos de hacer, que es un rectángulo. Listo. Con espaciador, recordemos que con espaciador es manito alzada, y como no he cambiado la propiedad, me sigue manteniendo la propiedad de polígono. Listo. Entonces traten de ubicarlo en el centro. Listo, entonces ya tenemos nuestro rectángulo, que es el que vamos a animar. Vamos a decirle, bueno, entonces hagamos una animación de este rectángulo. Entonces me paro sobre el rectángulo, aquí abajito, voy a decirle que sea en las propiedades de transformación de la capa de esta forma, hago clic y recordemos que aparecen el ancla de punto, aparece la posición, la escala, la rotación y la opacidad, ¿sí? Al ser un rectángulo, o sea, él también me genera las características del rectángulo, ¿no? Si despliego esas propiedades, que son el trazado del rectángulo, el relleno y el contorno, ¿sí? Y también se puede generar transformación en el rectángulo con diferentes características que uno quiera. Todo eso se puede animar. Listo, entonces ya al haber reubicado el centro de referencia del rectángulo, entonces voy en las propiedades de transformación, voy a ocultar las propiedades del rectángulo en sí, que aparecen por predeterminadas en la misma capa de forma que acabamos de hacer. Desplegué la ventana o la propiedad de transformación, voy a darle escala, hago clic en escala, hago clic en el reloj de escala, me genera un punto clave y dejémoslo cada segundo tiene 30, entonces dejémoslo de 15, vamos a ir al frame número 15, y vamos a darle clic ahí en el rombo que queda a la izquierda de la escala, hago clic ahí para generar dos puntos de referencia o dos puntos claves. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Me paro o nos ubicamos y hacemos clic nuevamente en el primer keyframe de escala y está este botón, o sea, la escala viene encadenada, o sea, si muevo
la escala hacia la izquierda, si muevo la escala en el eje vertical, también se va a mover proporcionalmente en el eje horizontal. O si muevo la escala en el eje horizontal, también de esa manera se va a mover proporcionalmente en el eje vertical. Entonces, para que no suceda esto, porque quiero que solo se mueva en mi eje vertical, voy a desencadenar. Entonces, y para desencadenar simplemente hacemos clic sobre la cadenita que aparece al lado del 100 y el 100, del 100% de la escala, del tamaño. Hacemos clic y ya con eso podemos mover los términos de manera independiente, ¿sí? Los valores de manera independiente. Entonces, estoy ubicado en el frame, en el primer keyframe de la escala, y recordemos que el primer valor es X. Miren. Entonces, miren cómo en X se empieza a realizar una transformación a partir de la escala, control Z. El que quiero es que sea el eje Y. Entonces, reduzco, que esté al 0%, por eso necesitamos que el centro digamos, de ese objeto quedara dentro de sí mismo, y lo dejo, puedo hacer clic acá y le coloco el valor de 0, ¿sí? Entonces, al colocar este valor de 0, desaparece, y miren que empieza aquí, cuando ya muevo el punto cuando muevo la línea de tiempo, me empieza a aparecer esta forma. Listo, entonces vamos a que se mueva este rectángulo de manera coordinada con que vaya apareciendo junto o que se mueva con respecto a la máscara que tiene la capa de texto. Entonces, listo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Como tenía bloqueada mi capa de texto, voy a desbloquearla. Hago clic sobre la capa de texto, sobre el icono del candado, la desbloqueo, corro un poquitico mi capa de texto, la corro al frame número 15, que es desde donde empieza, ya que aparece totalmente esta línea vertical, y ahí voy a empezarlo a mover, ¿sí? Va a estar siempre por delante del texto para que justifique. Entonces aquí ya realicé la escala, ahora voy a darle una animación de posición. Entonces hago clic en posición, estoy trabajando sobre el rectángulo, se abre otro punto clave o keyframe, y vamos aquí donde aparece el primero. Estamos trabajando, voy a acercarme a la línea de tiempo. En el frame número 16 ya aparece. Entonces aquí podemos hacer un primer movimiento seleccionándolo y moviendo las flechas de arriba, abajo, izquierda, derecha. Voy a mover teniendo seleccionada la opción de posición. Recordemos que estábamos trabajando en la posición. Aquí esas flechas ya se vuelven, ya uno puede empezarlas a utilizar, y muevo al frame número 16 la primera posición, porque ya aparece un poquitico de la primera letra, ¿sí? Sigo, muevo al frame número 2, al frame número 17, y ahí se está moviendo. Vamos a ver, moverlo acá. Vamos a ir moviéndolo a la par. Frame número 18, ahí. Claro, este es muy detallado, es un movimiento muy detallado. Lo voy moviendo con las flechitas, ¿sí? Ya estoy en el frame número 20, ¿no? Vamos al 21, sigo moviendo la posición de ese rectángulo, más o menos, y miremos acá un poquito la animación, a ver cómo va. Me salgo un momento y le doy play. Listo, ahí ya va. Vamos al minuto 22, al frame 22, perdón. Selecciono mi herramienta del rectángulo, el rectángulo que se dibujó anteriormente. 24. Esto es súper chévere para títulos cortos, ¿no? Le genera un movimiento muy chévere. Listo.
aquí. Bueno, voy a moverme un poco más, a ver si voy a moverme al segundo 28. Al segundo no, al frame número 28, ni siquiera he alcanzado el primer segundo. Y muevo para ver qué sucede si dentro del frame 24 y el 28 esta línea se mantiene. Sí, miren que ahí se mantiene. Ok, vamos al número aquí donde termina la O. Listo, que es en el frame número un segundo con 4 frames. Lo sigo moviendo con la flechita. Listo, ahí. Perdón, le moví el frame. Vamos al título, al frame número un segundo con 5 cuadros de frame, lo mismo. Aquí ya lo puedo mover más, ahí, un poquito de espacio. Miramos donde D, voy a tratar de terminar en D, que sería en el frame número un segundo con 11 frames. Con 12 frames, perdón. Sigo trabajando, no lo he deseleccionado. Y vamos a ver cómo aparece esa D. Ok, bien acá. Va. Listo, y va bien. Vamos al siguiente frame, que es el frame número. En el frame número 1, un segundo con 13 no hay nada. Vamos al frame número un segundo con 14 y sigo moviendo. Ahí aparece un pedacito de la primera palabra de la siguiente palabra, perdón, no es la primera. Con espaciador oprimo la tecla espaciador y me aparece la herramienta de mano, ¿sí? Igual que en Illustrator y Photoshop. Entonces con eso voy moviendo y vamos a ver, voy a tratar de adelantarlo, no hacerlo frame por frame porque es muy demorado. Hasta contenido, listo, hasta contenido. Y aquí contenido, listo. Y muevo, que sería en el frame número 2 segundos con 14. Lo muevo, a ver qué pasa y lo contrastamos con la primera palabra que lo hicimos letra por letra. Miremos acá. Me alejo un poco para poderlo visualizar de manera más general. Listo. Ahí está, título de contenido. Se ve bien, los dos funcionan bien. Tanto de manera muy meticulosa y aquí. Listo, entonces tenemos el primer contenido. Voy a correrlo un poquito más. Listo, primer contenido. A ver, sí. Ahí lo corrí un poquito más hacia la derecha, pero sin salirme del frame que estábamos trabajando, que era el frame número segundo 2 con 14, perdón. Listo. Entonces aquí vamos a dejarlo un par de segundos. O sea, la posición que dejémosla en posición 3, que llega a la 3 y hacemos un punto clave en posición. Listo. Y ahora la idea es regresar y que el título desaparezca, ¿sí? que sea como muy orgánico la presentación del título de contenido, que aparezca ahí y vuelva y desaparezca el contenido, vuelva y se oculte. Entonces estamos trabajando en dos capas, en la capa de texto y en la capa de ese rectángulo que va justificando la aparición del texto cuando va hacia la derecha, y ahora va a justificar el ocultamiento de ese texto cuando regrese a la izquierda y desaparezca este rectángulo de color negro, esta línea de color negro. Entonces, regresando al texto, regresando otra vez a la máscara, vamos al pad de máscara, aquí, y dentro del pad de máscara, dentro del trazado de la máscara, perdón, sí, dentro de más pad, damos clic nuevamente donde quedamos,
con referencia voy a dejarlo con referencia a que el texto se desvelaba en el segundo, o sea, terminaba de aparecer en el segundo 2 segundos con 14 frames. Le dejamos un tiempo al segundo 3. Debe quedar en el segundo 3, ¿sí? Ese pad de la máscara. O sea, lo que hago es que replico, o sea, vuelvo a hago clic sobre el pad de la máscara para que no haya ningún movimiento. Vamos a ver cuánto se demoró el primer pad, cuánto tiempo le di. Le di del 15 le di 2 segundos. Listo. Del frame 15 al frame 2.15. Listo, entonces lo mismo, acá voy a regresarlo en 2 segundos. Entonces sería el frame 3 al frame 5. Ahí están los 2 segundos. Listo, entonces hago clic derecho sobre el rombo que aparece en más pack o en trazado de la máscara. Y lo mismo, aquí vemos, recordemos, tiene seleccionado los 4 puntos de la máscara. Entonces, para seleccionar los dos que se mueven, que son los de la derecha, entonces hago clic, tengo que tener seleccionada la máscara, ¿no? Si no tengo seleccionada la máscara, pues también tener seleccionada el mousepad o el trazado de la máscara. Hago clic y se seleccionan únicamente los dos que acabamos de hacer. Simplemente los regreso, ¿sí? Con Shift para que se mantenga recto y no haga eso. Si suelto el Shift, miren cómo lo que pasa. Si lo oprimo, se mantiene recto la máscara y lo oculto detrás del título. Entonces le dimos del segundo 3 al segundo 5. Entonces aquí mire, confirmamos, ahí ya se está regresando. Y lo mismo voy a hacer aquí con la posición de este rectángulo. Entonces me paro sobre el frame de arriba, no sobre el texto, sino el frame de la forma, y voy a ubicarlo acá en el segundo 3, en el segundo 5, hago clic en posición y recorro, me devuelvo, a ver, me vuelvo, listo, y miremos qué tal queda. No va muy rápido. Entonces aquí es donde uno tiene que empezar a mover en qué parte quiere que uno quede el contenido. Bueno, exactamente la línea que se está moviendo y que no quede sobre el texto. Miren que acá en el siguiente frame ya hay problemas con la O. Ya sobrepasa la letra O. Entonces vamos a generar una posición acá. Hago clic en posición del rectángulo y lo muevo con la flechita, ¿sí? Listo. Y así voy viendo. Entonces el primero está acá, el segundo frame está antecitos de la O. Listo. Aquí voy a moverlo aquí en el segundo 3,07. Lo muevo un poquitico hacia la derecha para que no se se olvida la palabra, no se superponga sobre la capa del texto, o sea, que no oculte el texto que debe ir a la par con la máscara. Me muevo aquí ya en el segundo 3.12, sobrepasa otra vez el texto, entonces lo muevo un poquito hacia la derecha para que se siga manteniendo ese halo de texto. Listo. Sigo recorriendo. Creo que en la T también hay problemas. Lo mismo, me muevo. Al mover directamente. Perdón. ¿Dónde quedé? Aquí. Segundo 3 con 12 frames. Listo, vamos a la T.
que sería en el segundo 3 con frame 18. Entonces al tener la selección de, o sea, seleccionado este rectángulo, si lo muevo con las flechitas, él me genera automáticamente un punto clave. Esa es otra manera, ¿sí? Ir moviendo que los puntos clave se van generando automáticamente. Aquí voy a correrlo un poquitico hacia la derecha, un poquitico. A ver, para que no sea molesto. Aquí va bien. Estamos en el segundo 3 con 27. Ya miro que no se sobresalga. La 3 está aquí. La 3 en el segundo. La 3 no, en la palabra D. En el segundo 4 segundos con 3 frames. Corro un poquitico a la derecha para que no se sobreponga. Que vaya a contar la máscara. Listo. Aquí en el segundo 4 con 11, lo mismo. Lo corro un poquitico a un solo movimiento. Y que acá ya en el segundo 4 con 14 se sobrepasa, entonces lo mismo, lo muevo hacia la derecha. Listo, aquí es donde queda. Aquí lo corrí bastante. Tomas. Listo, entonces vamos viendo. Listo, y va. Seguimos recorriendo la línea de tiempo, desplazándonos por la línea de tiempo. Aquí en la U, en el segundo 4 con 19. Hago clic, puede ser clic en la posición o muevo la flechita el rectángulo para que me genere un keyframe automático. Listo. Y vamos aquí a lo último, aquí en la I también se sobrepasa. Segundo 4 con 23. ¿Sí? Esa pequeña línea gris del texto. Listo. Voy a ampliar un poquito mi línea de tiempo para saber dónde estoy. Y aquí en el segundo 4 con 26, lo mismo. Entonces lo muevo hacia la derecha para que no se superponga con la T. Y aquí debería ya casi terminar. 4.28, un poquitico más hacia la izquierda, hacia la derecha, porque queda algo de las letras, la T. Y ya. En el segundo 4.29 se pasa muy rápido. Queda un poquitico ahí, poquitico. Listo. Bueno, entonces llegando a este punto, o sea, cuando ya llegamos a que termina digamos, desaparece el título con la línea, entonces vamos a desaparecer también la línea. Entonces regresemos a nuestra línea y recordemos que hagamos aquí, ampliemos la imagen, nuestra zona de composición o de visualización de contenido de lo que estamos haciendo, y recordemos que eso era en la escala, ¿no? Entonces estamos en el segundo 5, hacemos clic en la escala, hacemos con el rombo, con ese icono de rombo que está a la izquierda de la transformación de escala, de la propiedad de escala, hacemos clic y ahí se genera. Démosle 5 frames para que haya un espacio de respeto. O sea, en el segundo 5 con 5 frames volvemos a hacer clic y ahora sí vamos. ¿Cuánto fue el tiempo inicial? No recuerdo. Fueron 15 frames. Listo, entonces lo mismo, vamos a darle 15 frames para que desaparezca entonces estamos en el frame número 5, en el 5 segundos con frame número 5, entonces iríamos al frame número 20, hacemos clic y recordemos que estábamos en
movimos fue la posición en Y. O sea, el primero es X, el segundo es Y. Y hacemos clic y le damos 0, ¿no? 0 y desaparece. Entonces aquí haría este movimiento. Mire cómo va desapareciendo. Entonces aquí lo deseleccioné para poderlo visualizar mejor. Y miremos acá. Listo. Y ya hagamos una visualización de cómo se ve la animación completa. Aquí, ahí va, se regresa y bueno. Entonces acá un poquito más, a ver. Ahí va. Y se regresa. Listo. Entonces, ya con esto terminamos este primer ejercicio para cómo animar un título. Y recordemos que pues, para ese ejercicio el tiempo de presentación estaba muy rápido, ¿no? Perdón, muy lento, no muy rápido. Esos títulos por lo general son de 1 a 2 segundos, máximo 3 segundos. Aquí pues para el proceso de explicación, pues me di la libertad de 5 segundos con 20 frames, que es bastante, casi 6 segundos. Y pues ya depende o sea, el título depende, o la presentación de estos títulos depende del ritmo en que se esté haciendo la animación. Si la animación es lenta, pues pueden que esos títulos lentos funcionen bien, pero si es una animación rápida, donde hay muy poco tiempo, a veces los títulos son muy rápidos, esas transiciones, estas animaciones se tienen que hacer de manera muy rápida para que vaya acorde a ese ritmo en que se está realizando esa narrativa audiovisual. Listo, muchachos, con esto terminamos este primer ejercicio de títulos, y ya en el siguiente video vemos otra forma de animar títulos. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao.